Continuamos con la vulnerabilidad, pero ahora demos un salto hacia los adultos. Muchas veces se piensa, se cree, se subestima que la vulnerabilidad solamente toca a los indefensos, a los pequeños, pero los adultos también muchas veces atraviesan situaciones o incluso ellos mismos se encuentran en momentos de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que también como seres humanos no hay una edad, un tiempo para poder decir, como ser humano estamos totalmente al 100% fortalecidos, formados, porque el ser humano, en la medida que van pasando los años, ciertamente va creciendo, pero también es necesario una madurez emocional. Las situaciones de vulnerabilidad que se han transitado a lo largo de la vida también van formando a ese ser humano que se va forjando en la juventud, en la adultez. Es muy difícil que un ser humano adulto tenga todo, absolutamente todo resuelto, porque es un camino de crecimiento y de descubrimiento. Uno también se va conociendo. Y hoy les quiero traer una pequeña historia sobre situación de vulnerabilidad. Había una pareja que de pronto, como todas las parejas, formaron una familia y tienen un hijo. Esa pareja, que si bien estaba mamá, papá y el bebé, también han ido creciendo de esa manera como familia. Ante un bebé, lógicamente, tanto mamá y papá atendiendo todas las necesidades de ese bebé. Pero lamentablemente, un día se separan por situaciones y circunstancias. Lo más común, que es lo que se plantea siempre en tribunales, ya sea en una mediación o en un juicio de divorcio, lo que se llama incompatibilidad de caracteres. Eso significa de que llegó un punto a donde esos dos adultos no podían relacionarse bajo un entendimiento del respeto y seguir adelante con esa familia. Entonces se produce la separación y el divorcio. ¿Y qué del niño? El niño en una situación a donde de pronto está viviendo con uno de los padres y el otro padre con los derechos propios que le corresponden, ¿no es cierto?, para acompañar también a ese niño. Entonces, el niño en principio vivía con su madre y el padre lo veía, lo visitaba, lo buscaba, lo sacaba a pasear. Pero a medida que ese niño creció, siendo un varoncito, decidió ir a vivir con el padre. Como todo niño, era vulnerable, pero resulta que ese niño empezó a observar y a darse cuenta de que papá no era ese ideal de papá que había imaginado. Porque como todo niño, tenemos, ¿no es cierto?, una imagen de mamá, de papá, tal vez un poco idealista, a donde creemos de que son lo más, que es la mejor mamá del mundo, es mi mejor papá. Pero a medida que uno va creciendo, se va dando cuenta que como ser humano todos cometen errores. Entonces este niño empieza a observar las actitudes de su padre. Él, como varoncito, con la educación, los consejos, la manera de ser de su papá, le empezó a inculcar cómo tenía que ser ese hombrecito. Un día, en una charla que tuvieron, el padre le dice: vos sos hombre, los hombres no lloran, porque el llorar para ese papá era
simplemente una muestra de debilidad, porque ese papá tenía la idea de que ser hombre tenía que ser fuerte. Entonces no había posibilidades de que exteriorice sus sentimientos, mucho menos con el llanto. Entonces ese niño empezó a guardar muy en el fondo de su corazón que por ser niño, siendo varón, no podía llorar. Después, otra de las cosas, consejos que le daba el padre, era la frase, el que pega primero pega 2 veces. Y a mí también me resuena porque lo escuché hoy en día como docente, no solamente de un papá, de esta historia que le estoy contando. No es un atenuante el hecho de que sea varón y se lo diga a su hijo varón, sino de una madre. La madre de un alumno que también le dijo a su hijo, no, vos tenés que defenderte y pegar, tenés que pegar. Bueno, situaciones que uno va observando, va conociendo y que muchas veces es totalmente contradictorio a la manera de relacionarse con los otros, porque no podemos andar por la vida pegando a todo el mundo, pero hay distintas maneras de pegar. En estos casos puntuales que les acabo de comentar, se refería tanto ese papá como esa mamá a levantarle la mano a un compañero. Pero hay otras maneras de pegar. Se puede pegar a partir de una palabra hiriente, a partir de una actitud de indiferencia, de no escucha, de ignorar al otro. Hay distintas formas de pegar, de lastimar y de hacer herir a un ser humano. Justamente por eso en el programa de hoy que estamos hablando de la vulnerabilidad, significa precisamente eso. Una definición, simplemente dicha con mis palabras, es una actitud, un acto de producir un daño en la otra persona, en esa persona que está en inferioridad de condiciones que la mía. Entonces, cuando alguien a conciencia, a propósito, tiene esa actitud para provocar un daño en el otro, es el otro, ¿no es cierto?, el que se va a encontrar en una situación de vulnerabilidad. Retomemos de nuevo la historia de este niño que estaba viviendo con el padre. Ese padre, en algún momento, empezó a ver a ese niño como un hombrecito y se lo decía. Si bien el niño tenía 10, 12, 13 años, pero empezó a tratarlo como un jovencito. Entonces, permanentemente le decía, no, vos sos un hombre, hay cosas que ya no tenés que hacer porque son cosas de niño, vos ya te podés quedar solo, yo tengo que trabajar, me voy a ausentar 2, 3 días, te vas a quedar solo en la casa y que tu madre no se entere porque vos sos el hombre de la casa. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué puede hacer un adolescente, un niño de 12, 13 años viviendo solo? Sin control, sin acompañamiento y sin esa afectividad que necesita todo ser humano. Por un lado, el papá le mostraba, le pintaba como que era totalmente independiente y él se lo creyó. Él se creyó que realmente podía manejarse como un adulto. Y sí, tal vez sí, porque era una persona totalmente funcional, estaba estudiando, iba al colegio, era responsable con respecto a su ropa, a su aseo, pero no estaba maduro para afrontar una vida a donde él, a esa edad, pudiese hacerse cargo de sí mismo, porque la parte emocional siempre es importante. Y bueno,
él empezó a sufrir una serie de situaciones y carencias emocionales, a donde de pronto el papá le decía, como hombre, vos podés vivir solo, lo trataba como un hombre mayor, no como un adolescente que era todavía. Ese niño, ese adolescente, empezó a ver cosas, a vivir y a tener experiencias que no eran acorde a su edad, porque simplemente guiado por ese papá que quiso hacerlo hombre cuando todavía no estaba maduro, ese jovencito lamentablemente ha tomado caminos que no eran los más convenientes. Es una etapa, la adolescencia, muy difícil, a donde no solamente tenemos cambios físicos, sino también psicológicos y emocionales, a donde de pronto se va empezando a construir la individuación, es decir, la personalidad que vamos a tener a partir de los valores y de las vivencias de la niñez. Entonces, si de pronto no hemos sido contenidos, no hemos estado con un acompañamiento, si es que ya a esa edad se empieza a formar a esa personita, ocultando cosas, diciéndole, no puedes manifestar tus emociones, no puedes contar tal cosa, que nadie se entere, vos sos grande para esto, pero sos chico para otro, provocamos en esa personita situaciones de desconcierto. Esa incertidumbre, ese no saber en dónde estoy, no saber cómo soy grande para esto y soy chico para lo otro. Pero soy chico cuando vos estás, porque cuando vos estás no me das permiso para salir, pero resulta que vos te vas de viaje, me dejas solo y de pronto ya tengo que ser un adulto. Es una situación que pasa ese niño, ese adolescente, de mucho estrés y de mucha vulnerabilidad, porque ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se hace para decir soy chico y soy grande a la vez? Entonces, en esas situaciones de vulnerabilidad es cuando los vicios, cuando la falta de contención puede hacer eclosión en el ser humano. Y también, ¿cómo pedir ayuda? ¿Cómo pedir ayuda si tengo a mi referente, a mi papá, a esa persona que dice que me ama y a la vez me dice, esto es nuestro secreto, no podés contarle a tu mamá, no podés decirle a tu abuela, o sea, no podés hablar con nadie? Y si ese adolescente abre la boca, de alguna manera, si el padre se entera, es otro problema. Entonces, seamos muy atentos a las situaciones que estamos viviendo. Aprendamos también y practiquemos la compasión. Tratemos de ver distintas maneras para llegar a estos jovencitos, a estos adolescentes, a los alumnos. Les vuelvo a decir, no me puedo apartar de lo que es mi profesión, ejerciendo como docente. Entonces, también, aunque no me lo pidan, les doy un consejo, no solamente a los tutores, sino también a los docentes. Tratemos de llegar a los niños de una manera muy sutil. Hoy estamos en una sociedad a donde los chicos están muy vulnerables con toda la información, cantidad de información que hay en las redes sociales. Muchas veces los padres no están atentos, muchas veces los niños ocultan y la calle cada vez está más difícil. Tienen acceso hoy a cosas muy, lamentablemente, muy difíciles, a donde si el niño, el adolescente,
no está fortalecido y no está acompañado, está muy susceptible de caer en el consumo, en caer en los vicios. En otras épocas se hablaba, por ejemplo, del alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de sustancias. Hoy en día tenemos las adicciones al celular, a las pantallas. ¿Y a dónde se empieza a gestar eso? Lamentablemente, en la misma familia. Es adentro del hogar, es adentro de la casa, son los padres, son las familias. Porque ¿quiénes son los primeros que les dan el celular a los niños? ¿Quiénes son los que les dan ese ejemplo de la bebida? ¿Quiénes son a los primeros que el niño ve que están consumiendo? Lamentablemente es en el entorno familiar. Y como docente no estoy juzgando, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Simplemente estemos atentos, porque el niño que en la escuela manifiesta situaciones, actitudes distintas al resto de los compañeros, puede ser que esté atravesando alguna situación intrafamiliar. Entonces, padres, estén atentos, docentes, traten de observar y de ser compasivos. Tratemos de ver, los niños son los que van a vivir, van a ser los hombres, las madres, las mujeres del mañana. Desde cada lugar, como mamá, como tía, como abuela, como docente, todos tratemos de aportar un granito de arena para hacer una sociedad mejor. Nos vemos, hasta la próxima.